Bien, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Bueno, yo soy Nick Alessandro Cristóbal Guerrero y hoy vamos a continuar con la parte de funciones 2 para el, el repaso sobre álgebra y sobre temas recurrentes que vienen en los exámenes de admisión, que son, bueno, como ya lo dije, son recurrentes y les va a servir mucho. Bien, aquí el contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver sobre las funciones pares, las funciones impares, las monótonas, las inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, homogéneas y acotadas. Más que todo son definiciones, que no se las puede olvidar y tienen que manejarlo bien. Bueno, función par e impar. Primero veamos un conjunto simétrico. Un conjunto A contenido en el conjunto de los números reales se dice simétrico respecto de x igual 0, o sea, respecto al eje Y, al eje Y. Y cuando x pertenece a y menos x pertenece a también. Aquí un ejemplo. El intervalo cerrado de menos 4 a 4 es simétrico respecto del punto x igual a 0, o sea, del eje Y. En general, cualquier intervalo de la forma de menos a hacia a cerrado o puede ser abierto y que lo hace positivo es simétrico respecto del eje Y. Ejemplo. El conjunto unitario también es simétrico respecto del eje Y. Aquí tenemos otro ejemplo, el conjunto de A desde menos 7 a 7 menos de menos 3 a 3. Al final nos queda esto, que por la izquierda estaría de menos 7 cerrado a, 3, a menos 3 abierto, y por la derecha, que es de 3 abierto, a 7 cerrado. Y se ve que es simétrico. Bueno, aquí el conjunto unitario 0. El 0 vendría a ser como un punto. Y bueno, también puede ser de a la izquierda menos 1 y a la derecha un punto tal cual. Vendrían a ser simétricos respecto al eje Y. Aquí vemos la definición. Es un conjunto, sea un A que pertenezca, que esté incluido en los reales, un conjunto simétrico respecto del eje Y. Una función que el conjunto de partida sea A y los reales sea el conjunto de llegada. Se dice que es par cuando el f evalúa en menos x me va a dar lo mismo que si yo lo evalúo en x. Y lógicamente el x tiene que pertenecer al dominio. Bien, ahora la función impar. Se dice que va a ser impar siempre que el f, cuando yo lo evalúo en menos x, me va a dar menos f de x. Como que el menos sale de aquí de la función. Como una regla práctica, así para que recuerden, el par absorbe el menos y el impar lo saca fuera. Está. Bien, ahora una observación sobre la función par. Que una función f sea par significa que su gráfica es simétrica respecto al eje y. Esto es de la siguiente manera, que el par ordenado que pertenezca a la gráfica va a ser simultáneo si el x cambia por menos x, como les dije. Como estábamos viendo, si evaluamos en x me va a dar un y, y si lo evaluamos en menos x me va a dar otro y. Aquí está. Esa parte vendría a ser como una cuadrática, que no sé, supongamos que tengo una función cuadrática de x cuadrado simplemente, y que al x yo lo puedo poner que sea 1, y me va a dar 1, pero si el x yo lo pongo que es menos 1, también me va a dar 1. Entonces es una función par. Aquí está. Es simétrico respecto al eje y. Bien, ahora una observación sobre la función impar. Se dice que es impar cuando es simétrico respecto al punto 0,0, o sea, al punto de origen aquí. O sea que el punto evalúa en x como y, que pertenezca a la gráfica, y aquí con el punto menos x como y. Son simétricos. Las gráficas también, no solo los puntos. O sea, todo. Bien, aquí hay unas propiedades. Eh, Se dice que es un conjunto simétrico respecto del eje Y
y, f y g tal que el conjunto de partidas A y el conjunto de llegadas a los reales. Bien, se va a cumplir lo siguiente, que si f y g son pares, entonces la suma de ambos también va a ser una función par. Si f y g son impares, la suma también va a ser una función impar. Ahora las multiplicaciones. Si f y g son pares, entonces f por g me va a dar una función par. Si f y g son impares, entonces la multiplicación me va a dar una función par. Ahora, si f es par y g es impar, entonces la multiplicación va a ser una función impar. Y aquí algo práctico para que sea una idea, es como que si a la función par tú le pones un signo más, supongamos, o sea, para que lo vean de una manera más sencilla. Y a la función impar como si fuese negativo. ¿Qué pasa si yo tengo, que ambos son pares, o sea, positivo y positivo? Si yo sumo me va a dar positivo, y positivo que dijimos que era par. Aquí está. Ahora sí son impares. Si yo tengo menos y menos, si lo sumo, me va a dar menos, o sea, un impar. Ahora, si f y g son pares, más y más. Si multiplico más por más, me va a dar más. O sea que f por g va a ser par. Si f y g son impares, ambos menos, menos. ¿Qué pasa si multiplico menos por menos? Me va a dar más. Y más que dijimos que era par. Aquí está. Si f es par y g es impar, entonces más por menos. Que nos da que la multiplicación de f y g para este caso va a ser impar. Es menos. Y bueno, eso yo les decía que es una regla práctica. Les puede servir mucho. eh, Porque es algo que ustedes ya conocen y lo aplican siempre. Bien, aquí una propiedad. Si tenemos que A está incluido en los reales, un conjunto simétrico respecto de x igual a 0 y una función con el dominio en A y el conjunto llega a los reales, entonces f se puede escribir como la suma de una función par y una impar. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos el f de x. Yo lo puedo poner como un medio de f de x más f de menos x. Y bueno, y a esto le adiciona un medio de f de x menos f de menos x. Si operamos, nos va a dar esto, f de x. Aquí un medio de f de x más un medio de f de x va a dar f de x. Aquí un medio de f de menos x menos un medio de f de menos x se anula. Bien, esta primera parte la podemos poner como un g de x y la segunda como un h de x. Bien, aquí. Si evaluamos el g en menos x, ¿qué nos queda? Un medio de f en menos x más f de menos x, que quedaría un medio de f de menos x más f de x, que es igual a lo que teníamos inicialmente, que el g de x. Entonces, ¿qué vemos? Que g de menos x es igual a g de x. Entonces, ¿qué concluimos? Que g es par. Ahora, el h. Evaluamos h en menos x. Un medio de f menos x menos f de menos x. ¿Qué nos queda? Esta expresión. Bien, ahora el menos puede salir aquí. Factorizamos un menos, queda menos un medio y esos cambian de signo aquí dentro. El f de menos x pasa con menos f de x y el menos f de x queda como f de x, simplemente. Estamos absorbiendo, factorizando el signo menos. Y lo de aquí, que es lo inicial que teníamos, un h de x, pero con este menos nos queda menos h de x. Y veamos esto, que h en menos x nos va a dar menos h de x. Que concluimos que h es impar. Entonces se demuestra la afirmación que habíamos dado, que se puede escribir esa función como la suma de una función par y una impar. Pasamos a ver las funciones monótonas. En palabras sencillas, una función es monótona cuando las imágenes del f de x tienen un comportamiento monótono, o sea, repetitivo, no estar cambiando. X nos dice, más precisamente, si imaginamos el dominio A como un segmento de recta, aunque no necesariamente tiene que ser así. Entonces,
monótona. Acá tenemos un caso monótona creciente, que es que siempre va a estar creciendo a medida que avance el X. Y aquí monótona no creciente. ¿Qué nos dice esto? Que simplemente no va a crecer. O sea, puede estar constante o puede decrecer. Aquí está. A medida que X crece, los f de X no crecen. Es decir, se mantienen quietos o pueden decrecer. Ahora, la función creciente. Aquí está lo que decíamos. Si tengo que un x1 es menor a x2, si evalúo y le aplico la función acá x, se va a mantener la misma desigualdad. Porque aquí está un ejemplo. Si aquí tengo un x1 y tengo un x2 y la función es creciente, si le aplico la función se va a mantener la misma desigualdad. El x va a ser mayor. Aquí está. Esto significa geométricamente que las imágenes f de x se desplazan hacia arriba a medida que el x avanza hacia la derecha. Ahora, el caso contrario, la función decreciente. Mientras más avancemos en el x, la función va a ir bajando, va a ir decreciendo. O sea que si tenemos un x1 menor a x2 y le aplicamos la función, aquí la desigualdad va a cambiar. Como vemos, está decreciendo. Entonces, el x1 que era menor, si le aplicamos la función, pasaría a ser mayor que la otra que la función evaluada en el x sub 2. Esto significa geométricamente que las imágenes f de x se desplazan hacia abajo a medida que el x avanza hacia la derecha. Ahora la función no decreciente. O sea, ¿qué nos dice esto? Que simplemente no va a decrecer. O sea, que puede mantenerse constante o puede crecer. Puede que suceda ambos casos. O uno solo. Porque si yo digo una función es no decreciente, puede ser que sea creciente enteramente, o puede ser que sea una función constante. Porque cumple esto, no decrece. Entonces puede ser ambos. O uno solo. Sí y solo sí. Es no decreciente, sí y solo sí. Tengo un x1 y x2, con x1 siendo menor, y si le aplico la función, va a ser menor o igual. Eso significa geométricamente que las imágenes f de x se mantienen constantes o se desplazan hacia arriba a medida que el x avanza hacia la derecha. Aquí vemos un ejemplo en la gráfica de una función no decreciente. Aquí está creciendo, se mantiene constante y luego puede crecer de nuevo. Ahora la función no creciente. O sea, solo analizamos el nombre, no crece, o sea, puede ser constante o puede decrecer. Esa una definición nos dice, es no creciente si y solo si cumple que el x1 sea menor a x2, que si aplicamos la función, la desigualdad cambia, pero puede ser mayor o igual. Aquí está, esto significa geométricamente que las imágenes f de x se mantienen constantes o se desplazan hacia abajo a medida que X avanza hacia la derecha. Aquí un ejemplo en la gráfica, vemos que mientras el X está avanzando hacia la derecha, el X está aumentando, la gráfica va a decrecer o se puede mantener constante, o como en este caso, ambos. Y vemos unas propiedades. Sea una función f aquí, que la está incluida en los reales, dice, si f es creciente, entonces f es no decreciente, lo que les decía. Ahora, si f es decreciente, entonces f es no creciente. Pues tiene sentido lo que estamos diciendo. Es simplemente lógica. Y aquí hay una serie para comprobar la primera afirmación eh, mediante eh, estas cosas de condicionales. Vamos a ver. Si f es creciente, y bueno, tenemos aquí que para todo x1 y x2 que pertenezca al dominio, tenemos una desigualdad de x1 menor a x2. Si es creciente, entonces si le aplicamos la función, se va a mantener. Ahora, podemos poner esto. Podemos añadir que sea o igual.
Porque en una disyunción, con que solo uno de ellos se cumpla, se cumple toda la afirmación. Entonces podemos añadir, porque así esto sea falso, cada ya tenemos que esto es verdadero, entonces todo esto es verdadero. Entonces esto lo podemos escribir como menor o igual. ¿Y qué era menor o igual? Que es no decreciente. Bien, ahora, otra propiedad. La recíproca de las propiedades uno y 2 no necesariamente se cumple. O sea, esto al revés no es necesario. Porque dice, si f es no decreciente, no necesariamente f va a ser creciente, porque puede ser constante. Ya vimos, f no decreciente, solo que nos dice que se va a ir hacia abajo. O sea, puede ser constante o puede ir hacia arriba, pero aquí simplemente, si lo vemos de la manera al revés, nos está diciendo que f va a ser enteramente creciente y no es necesario, porque puede ser constante. Lo mismo que en la 2. Si nos dicen f es no creciente, o sea, no va a subir. O sea, puede ser constante o puede ir hacia abajo, pero no podemos afirmar que es enteramente constante o enteramente hacia abajo, porque también puede ser ambos. Entonces no podemos afirmar que f sea decreciente. O sea, de esa manera cumple, pero si lo vemos al revés, ya no. No necesariamente, por lo menos. Bien, ahora aquí vemos otro ejemplo. Sea una función aquí donde el a sea valores enteros, 1, 2, 3 y 4. La función esté da esta forma, de x más 1, si es que el x más 1 pertenece al conjunto A, y me va a dar 1 si es que el x más 1 no pertenece en el conjunto A. Veamos si la función es monótona. Si el x es 1, x más 1 que nos da 2, y 2 está incluido en el conjunto A, entonces se aplica esto. El f de x en 1 sería 2, ahora con x igual a 2. Si x vale 2, x más 1 sería 3, y 3 está incluido en el conjunto A. Entonces f evaluado en 2 me va a dar 3. Ahora, si x vale 3, x más 1 es 4. 4 también está incluido en el conjunto A. Entonces f evaluado en 3 me va a dar 4. Ahora, x igual a 4. X más 1 es 5. 5, veamos si está. No, no, en este caso no cumple que esté dentro del conjunto A. Y si no cumple, el f de x me va a dar 1. Entonces f evaluado en 4 me va a dar 1. Entonces con esta gráfica que vemos, que para f de x, si para x1 aquí, la función me va a dar 2. Aquí está este punto. Ahora avanzamos en el x. Cuando x vale 2, la función me va a dar 3. Seguimos avanzando. Si x es 3, la función me va a dar 4. Continuamos. Si x vale 4, la función me da 1. Entonces ya no sería monótona. No es repetitivo. Vemos, está creciendo y decrece. Eso que crezca y decrezca, o al revés, decrezca y crezca, no cumple con la monotonía, no es una función monótona. Ahora aquí está. Aquí están las conclusiones. Vemos que f1 es menor a f2 y menor a f3. Pero f3 es 4 y 4 es mayor a 1 y 1 es la función 4. Entonces, por lo tanto, la función evaluada en 4. Entonces, f no es monótona. Y bueno, aquí ya lo vimos en la gráfica y la explicación ya la di. Ahora veamos lo que es una función inyectiva. Una función de A hacia B, siendo que estos conjuntos no pueden ser vacíos, dice que va a ser inyectiva cuando dos elementos diferentes en el dominio tienen imágenes diferentes. O sea que para todos los x1, x2 que pertenezcan al dominio, siendo que x1 y x2 sean diferentes, las funciones evaluadas en este x1 y x2 también tienen que ser diferentes. Si cumple eso, es inyectiva. O una manera más fácil, si lo quieres ver así, más sencilla, es que si igual para todo x1 y x2 que pertenezca al dominio y tengo que el f en x1 es igual a f en x2 y me dicen que es inyectiva, entonces el x1 necesariamente tiene que ser igual al x2.
Ahora, bueno, a la función inyectiva también se le puede llamar como univalente o también uno a uno, aunque yo más he visto en los exámenes que lo llaman inyectiva o univalente. Este de uno a uno no lo he visto mucho. Ahora, criterio de univalencia. Es univalente cuando y solo cuando toda recta paralela al eje X, o sea, una recta horizontal, eh, corta la gráfica en máximo un punto. Aquí está. Esta es una forma práctica para ver si es inyectiva. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso que nos dice que es univalente, que es inyectiva, si, si corta en un punto, quiere decir que para un X1 va a haber solo una imagen. No hay otro X en el dominio que me dé la misma imagen. Caso contrario que aquí, que esta no es una función inyectiva, porque si vemos corta en más de un punto, la recta horizontal corta más de un punto. O sea que para el X de aquí, que pertenece al dominio, me da esta imagen B, que vendría a ser la misma que me da aquí. Si yo evalúo con este X negativo, me va a dar la misma imagen, y por lo tanto no sé, y como me da la misma imagen y son dos X diferentes, entonces no es inyectiva. Como ya dije, esta es una manera práctica y sencilla para ver si es que una función es univalente o no. Aquí está, son funciones uno a uno. Justo les decía, esto por lo general no viene, pero es bueno que también lo recuerden. No viene a menudo. La función cúbica, por ejemplo, aquí está. Esta vendría a ser la gráfica de la función cúbica. Como ven, si trazo rectas horizontales en cualquier lado, solo va a cortar a lo mucho en un punto. Entonces, esto nos dice que esta función es univalente. Ahora la raíz de x, esa vendría a ser la gráfica. Y hacemos lo mismo. Trazamos rectas horizontales y como vamos a ver, solo a lo mucho corta en un solo punto. Por lo tanto, va a ser una función inyectiva. Aquí propiedades. Si una función es creciente o decreciente, entonces es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando nos dice creciente, es que es estrictamente creciente. Decreciente lo mismo, es estrictamente decreciente. No va a haber un punto donde sea constante. Entonces no va a haber un caso donde corte a la función en dos puntos, o bueno, en más de un punto. En cambio, si es creciente, enteramente creciente, vemos si una gráfica es así, siempre va a cortar en un solo punto. Lo mismo si es decreciente. Ahora, si hay un k diferente a cero y una función inyectiva, entonces si multiplicamos ese k a la función, nos va a dar que también es inyectiva. O sea, si una función inyectiva le multiplicamos por un número entero, bueno, por un número real, no va a cambiar su propiedad de que es inyectiva, se va a mantener. Ahora, si tengo dos funciones que son inyectivas, f y g, ambas por separado, no necesariamente la suma me va a dar que sean inyectivas. Continuamos. Aquí hay un ejemplo con dominio de cero abierto hasta el infinito, o sea, los positivos, para esta función x cuadrado. Es que en este dominio la función es creciente. Si nos dijeran que fuese todos los reales, ahí sí está decreciendo y después crece. Pero nos dice solo los positivos, entonces el x cuadrado para los positivos va a ir creciendo. Entonces va a ser inyectiva por la propiedad que dijimos, que si es estrictamente creciente, entonces es inyectiva. Y analizamos, vemos por qué. Sean dos x, x1 y x2 que pertenezcan al dominio de la parte de los positivos, y tal que el x1 sea menor al x2, entonces el x1 puede pasar a restar. Entonces queda que la resta es mayor a cero. Y además, como ambos están aquí dentro de los positivos, la suma me va a dar un positivo. Entonces podemos multiplicar un número positivo a ambos lados. A ambos lados le multiplicamos la suma y no va a afectar la desigualdad porque es un número positivo.
Esto aquí hacemos diferencia de cuadrados, nos queda x al cuadrado de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Pasa al otro lado sumando y esto vendría a ser la función evaluada en x sub 1 y en x sub 2 respectivamente. Y la desigualdad se va a mantener. Por lo tanto, aquí se demuestra que esta función es creciente para este dominio. Aquí otro ejemplo. Aquí hay una función definida como f de x, que es la cúbica, la más simple, y un g de x, que es lo mismo pero con el signo menos. Ambas son inyectivas, pero la suma de estas no lo es, ya que si sumamos se van a anular y nos quedaría que la función de la suma es cero, es una constante, y esto ya no sería una inyectiva, ya que si trazamos una recta horizontal va a cortar en más de un punto. Y aquí otro ejemplo. La función es definida como f de x que sea menos x y g que sea x. Son inyectivas. Ahora, pero el producto de estas dos no lo es. No lo es porque si multiplicamos nos va a dar menos x cuadrado y esto va a ser una parábola. Y si trazamos las rectas horizontales va a cortar en más de un punto. Lógicamente esto para el dominio de todos los reales. Ahora veamos lo que es una función sobreyectiva. Vemos que la función se da así, de esta manera, con el conjunto de partida y el conjunto de llegada, siendo que estos conjuntos no son vacíos. Y se dice que es sobreyectiva si su rango coincide con el conjunto de llegada, o sea, si su rango es B. El rango de F va a estar incluido en B y B va a estar incluido en el rango de F, si y solo si el rango de F es B. Y vemos que, bueno, a la función sobreyectiva también se le llama como suryectiva o suprayectiva. Bueno, aquí también lo que he visto que se repite mucho en los exámenes, el nombre de sobreyectiva se le llama suryectiva. Estos no son muy usados. Ahora, en un ejemplo, que tengamos una función como un sexto de x al cubo menos 4x. Bueno, nos dice que es aquí los reales, el dominio y el conjunto de llegada a los reales. Aquí no hay restricciones, entonces el rango va a ser todos los reales, por lo tanto va a ser suryectiva. En general, aquí toda función polinómica que esté de los reales hacia los reales y que tenga esté de esta forma la función definida, un a la x elevado a un grado impar, va, va a ser sobreyectiva. Debe entenderse en esta generalidad que esto ocurre siempre que se tome como dominio toda la recta real. Siempre que el dominio sea todos los reales y tenga una función con un grado impar, el mayor, va a ser subyectiva. Propiedades. Si tengo un k diferente de 0 y f es una función sobreyectiva, entonces si le multiplico a la función por ese k diferente de 0, también va a ser sobreyectiva. Y se define la función como kf evaluada en x, el k queda normal y va a seguir siendo sobreyectiva. Ahora, si tengo que f y g son sobreyectivas, no necesariamente se va a cumplir que la suma va a ser sobreyectiva. Aquí un ejemplo. Tengo una función definida como x al cubo y la otra función como menos x al cubo. El mismo caso. Eh, Vemos que está elevado a un grado impar, entonces ambas van a ser sobreyectivas con dominio de todos los reales, pero si sumamos es cero. Y bueno, aquí ya no se cumple que sea sobreyectiva, porque esto no coincide con el rango. O sea, el rango aquí sería simplemente cero y no coincide, perdón, con el conjunto de llegada, que es todos los reales. No son iguales, por lo tanto no es sobreyectiva. Ahora la función biyectiva. La función biyectiva. Esto, para hacerlo de manera sencilla, la biyectiva quiere decir que cumple que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ambos. Y en las observaciones,
Si una función es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, eso es lo que comenté. Y si no es biyectiva, puede que f no sea inyectiva o no sea sobreyectiva. O puede que ambos casos también se cumplan, que no sea ninguna de las dos. Y bueno, también a esta función biyectiva también se le conoce como biunívoca, que también es un nombre le usa, que se usa demasiado para este tipo de función. Aquí un ejemplo. En la figura se aprecia la gráfica de una función no biyectiva, porque como vemos es inyectiva, pero su rango es de 0 hacia el infinito y un cero abierto. Y aquí nos denotan que la función es del dominio de los reales y el conjunto de llegadas los reales, pero no coincide con el rango, entonces no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Con que solo no cumpla uno de los casos que sea biyectiva o inyectiva, no va a ser biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que cumplirse ambos a la vez, necesariamente. Aquí, no obstante, si restringimos el conjunto de llegada a, hacia desde A abierto hasta más infinito, lo denotamos así. En este caso sí sería biyectiva porque coincide con el rango y bueno, se mantiene la inyectividad. Aquí otro ejemplo. Si f es una función biyectiva, aquí nos dan el dominio y el conjunto de llegada. Pero dice que es biyectiva, entonces el conjunto de llegada viene a ser el rango. Y aquí nos piden A por B. Aquí está denotada la función que si la x está entre menos 2 y 0, va a ser menos x cuadrado, y si está entre 0 y 3, va a ser x. Bien, aquí el dominio que sería desde menos 2 hasta 3. Acá cierra en 3, entonces el A vale menos 2. Bien, ahora vemos si f es biyectiva, entonces es surjectiva. No, lo que les decía, el rango va a ser de menos 4 hacia B. Además, vemos que la función va a ser continua y creciente. Y cuando vemos que una función es continua y creciente, eh, podemos evaluar directamente en el dominio, o sea, f en menos 2 y f en 3. Y lo que nos bote va a ser el rango. Y está. F evaluado en 3, que nos da 3. Y f evaluado en menos 2, nos va a dar menos 4. ¿Y qué concluimos de esto? Que b vale 3. Y ya podemos calcular. Determina el valor de a por b. A vale menos 2 y b vale 3. Nos queda de respuesta menos 6. Y esto es solo con propiedades. Bueno, ahora aquí otro ejemplo más. Nos dicen que el conjunto de partidas A y el conjunto de llegadas A, donde A es 1,2, 0,1,2,3. Bueno, ese es el mismo ejemplo anterior que hemos visto, pero ahora vamos a ver si es que esta función es biyectiva. Ya vimos aquí que no era monótona. Ahora, como digo, analicemos si es biyectiva. Bueno, aquí los números que nos puede botar el rango es 1, 2, 3, 0. Porque aquí cambia. Antes le habíamos puesto 1, ahora es 0. Y bien, lo que nos bota es igual esto vendría a ser el rango, el 1, 2, 3 y 0. Y vemos que el conjunto de llegada es A, y A es lo mismo. Entonces el rango es igual al conjunto de llegada, es sobreyectiva. Y ahora vemos si es inyectiva. Trazamos rectas horizontales. Aquí córdalo mucho en un punto, un punto, un punto y un punto. Por lo tanto, la función es inyectiva. Es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué concluimos? Que la función es biyectiva. Veamos ahora la función homogénea. Es una función homogénea si existe una constante real alfa, tal que un- para todo t positivo y para todos los x que pertenecen a los reales, la función de tx puede salir el t elevado al alfa. Bueno, y el alfa va a ser el grado de homogeneidad o el grado de f.
llamado de manera simple. Aquí un ejemplo. Son funciones homogéneas GH, definidas como un G que sea una cúbica, y que sea el cubo, y que H sea raíz quinta de X. Lo son porque cualquiera que sea el T positivo y X que pertenezca a los reales siempre se tiene esta forma. G en Tx vendría a ser aquí al cubo. Esto es, el cubo se reparte para cada uno. Nos queda T al cubo por X al cubo. Y X al cubo es G de X. Entonces vemos que para GTX sale el T elevado al grado de homogeneidad. Aquí sucede lo mismo para el H con T de X y nos queda lo mismo. Raíz quinta de T por el HX. Sale el T elevado al grado de homogeneidad, que vendría a ser en este caso un quinto. Ahora veamos las funciones acotadas superiormente. Leamos la definición. Una función nos dice que con A que está incluida en los reales es acotada superiormente si existe un número real m tal que la función sea menor o igual a m, o sea, no lo sobrepase. Aquí tenemos un m. Si no sobrepasa, decimos que es acotada superiormente, o sea, no va a sobrepasar a esa recta. Ahora, acotada inferiormente, viene a ser lo mismo, solo que al revés. Si tenemos un m que sea menor o igual a el f de x, o sea, como que hay una barrera acá que le impide seguir avanzando hacia abajo. O sea, puedes ir aumentando hacia arriba, pero hacia abajo ya no. Y es por eso que es una función acotada inferiormente. Ahora, por último, la función acotada. Si nos dicen así tal cual, es una función acotada, se va a referir a que está acotada superior e inferiormente. Se va a cumplir ambos casos. Entonces la función no va a pasar desde un m mayúscula, ni tampoco de un m minúscula, como que está encerrado. Y una propiedad, una función de hacia los reales con A incluida en los reales es acotada si y solo si existe una constante real c mayor a cero, tal que el x pertenezca a la y que el valor absoluto de la función sea menor o igual al c. Bien, es una propiedad. Y como ya les dije, si es acotada, está entre dos números. Y bueno, y con esto cerraríamos el capítulo de funciones 2 y la parte 2, que es muy teórico, la verdad, y que si manejas bien toda esta teoría con las propiedades, más lo que ya vimos en funciones 1, en cuanto a funciones estarás muy bien. Y espero que este repaso les haya sido de mucha ayuda y les pueda facilitar su ingreso a la universidad. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.